Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos Apóstoles, seguidores de Jesucristo, secuela Christi, peñan de Yahweh, ñan de Yahaina, maíz la de joven de Yahweh. En du shamba eva peñan de Yahweh Yapoacue, hago angañan de Upaya Yapoana. Este libro es magnífico, ¿verdad? Porque es la fuerza del Espíritu Santo. Es el tercer momento de la revelación de Dios. Dios Padre, primer momento, Dios Hijo, Redentor, Salvador, segundo momento, y ahora es la comunidad, tercer momento. Hechos de los Apóstoles, ñandejina, peyajabe, ñandeyara, pero con ñandela, yayapotañen, con la fuerza del Espíritu Santo. Por eso que es importante, ¿verdad? La teología. Una vez ñandena ñantende guasuba, evala oye, añade a través de la teología, añadeñe inventa, ñandeñe ereilla, cualquier cosa de la Biblia lleva, porque no ya tuya, y esa es una influencia protestante, lastimosamente, ¿verdad? Entonces, incluso vos vas a encontrar mucho para darte cuenta que son reflexiones protestantes cuando dice, usted es responsable de lo que usted diga, de lo que usted interprete, de lo que usted lee y lo que le dice el Espíritu Santo. Ese es un error garrafal, queridos amigos. Peandas a ello peis, da elandé erea lo que vos querés. Aquí vos tenés que entender el contexto histórico, por eso que insistimos mucho y subrayamos el contexto histórico. Porque la revelación, Dios actúa en nuestra historia. Ñandeyara o guatañanendie, ñandeyara o peango la encarnación. Quiere decir que ñantende yete hoy va la encarnación. En síntesis, ñande da yaicoy como cristiano, porque ñande que todo viene de afuera, un asistencialismo de un Dios todopoderoso, el panto creator, pero esas son las ideas, incluso de las religiones paganas, donde el panto creator, currayo ya, él ha cambiado ya pandre cobey como él quiere. Y sin embargo, queridos amigos, los dioses griegos, ¿verdad? Así se pensaba, la religión griega piensa así, que es el dios Zeus, el que dirige y hace lo que quiere Dios. Y sin embargo, el cristianismo justamente te propone y te dice, no, Dios se encarna. ¿Para qué? Para que vos entiendas, puedas discernir tu camino y entiendas cómo Dios camina, cuál es su voluntad, pero ¿en dónde? En tu historia de salvación. Esto es esencial, porque esta es la base, ¿verdad? Porque para que exista una resurrección, que es el elemento fundamental de la vida cristiana, Dios utiliza una estrategia. Y esa estrategia de resurrección es el encarnarse, el entrar en nuestra historia y caminar con nosotros para que nosotros asumamos nuestra responsabilidad. Ya yesa pe aya yesa cuaja ya po pe ñande yara ome en bama va cueñan de peñan de apeto ume peñan de recobe nuestra historia
para mejorar, crear el mundo, eliminar todo lo que es negativo. Te pongo ante dos caminos, Deuteronomio, capítulo 30, 15, y sos vos ante el bien y el mal. Handé decidita, pero peje y ponande, landé elegir o pe iba ahí cua poner para de consecuencia. Hare cota imboria juga y tabudan de abritebe, niño de la calle, o vendea cuanto a veces semáforo fuera, eres porque vos destruiste tu sociedad y tu comunidad, y entonces no diste la oportunidad a todos. Esa oportunidad, si nosotros devolvemos, apeáis la conversión, ñañemo y ña mañana ya esa peaya, ñandengora ela, ñamea la oportunidad a todos. A cuanto mañem veía pe, hace imaginarla, ñamate no hangua. Cuanto más veía la ñan de situación, pe, hace imaginarla, ñamate no hangua. La cuanto más ya le cola imboria juga, cuanto más ya le cola itaoya, pe, hace Umiandi diga tu yo y la areña mongueta. Umiandi diga pendere y purú, de acuerdo a tus intenciones. Dere y purú hare ya polandere ya posea. ¿Por qué? Y porque no tiene el criterio para reflexionar, no tiene el criterio de una formación o educación que vos le quitaste esa oportunidad. Entonces nosotros tenemos que tener, queridos amigos, todos esa misma oportunidad. Bueno, Upeya entonces ñandilla guatañaina, y aquí, miren, que vamos a comenzar esta segunda partecita que va del 9 al 44, que va a ser una decisión que van a tomar siempre es en vista a un objetivo. Vamos a decir a Roma, UPB la barajaina, a Pablo y a los otros prisioneros. Y bueno, y vamos a ver un poco, como siempre estamos haciendo en nuestro estudio, en el versículo 9. Ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya. Pablo les advirtió. Bueno, y ahí continúa y ya va a venir el versículo 10. Pero cuando ya tratan con el versículo 9, ya se pone a mi janguaisa. Ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Entonces, Pilato puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Jesús es condenado injustamente, aunque es el único verdaderamente inocente. En este momento, el peso de la injusticia recae sobre él, pero no se rebela ni se queja. Acepta la voluntad del Padre con serenidad, confiando en que la verdad triunfará. Nosotros en nuestra vida también enfrentamos juicios injustos, críticas y momentos en los que nos sentimos incomprendidos. La esperanza nos recuerda que Dios ve nuestro interior y que, aunque el mundo no siempre haga justicia, Él es el juez que nos conoce y nos ama.
Aprendamos de Jesús a mantener la paz en medio de la injusticia y a confiar en que su amor es más grande que cualquier acusación. Señor Jesús, en tu juicio injusto vemos reflejadas tantas situaciones de nuestra vida en las que nos sentimos juzgados o abandonados. Danos la fortaleza para aceptar con serenidad las pruebas, sin caer en el rencor ni en la desesperanza. Ayúdanos a recordar que tu amor es nuestra verdadera seguridad y que, al final, la justicia de Dios prevalecerá. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del cráneo, en hebreo Gólgota. Jesús no rechaza la cruz, sino que la toma con amor. En su humanidad, siente el peso de la madera, el cansancio y el dolor, pero su amor por nosotros lo sostiene. Nuestra vida también está llena de cruces, dificultades, pérdidas, enfermedades, preocupaciones. A veces queremos huir de ellas, pero en la cruz está la clave de nuestra salvación. La esperanza nos dice que, aunque la carga parezca insoportable, Dios nos da la fuerza para llevarla, y que con Él nunca caminamos solos. Cada sufrimiento, ofrecido con amor, se convierte en fuente de gracia para nosotros y para el mundo. Señor, enséñanos a aceptar nuestras cruces con amor y paciencia. Ayúdanos a comprender que en cada sufrimiento hay una oportunidad para crecer en fe, para ofrecernos nuestras cargas por los demás y para acercarnos más a ti. Danos la gracia de recordar que no estamos solos y que, al igual que tú, podemos encontrar sentido en el sacrificio. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Ya
Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Abril, Libro del Génesis. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este versículo 9 del capítulo 27, Hechos de los Apóstoles. Ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa. Y Pablo les exhortaba, o sea, les advertía sobre cierta situación. Y ahí comenzará el otro versículo. Entonces, queridos amigos, el contexto siempre en que nos encontramos de este capítulo 27 es el peligroso viaje que en este momento está realizando Pablo. Miren que Pablo viajó muchísimo. Hacia Roma y hay un peligro mortal, un peligro muy grave aquí en esta navegación. Van hacia Roma. Y ahí debía comparecer ante el emperador. El versículo 9 que nosotros tenemos aquí se da cuando el barco estaba navegando ya un largo tiempo y las condiciones climáticas están empeorando. Ahora, nosotros terminábamos diciendo, el ayuno había pasado ya y Pablo les exhortaba. Este ayuno, históricamente tenemos que saber en qué tiempo nos encontramos, entonces se refiere a la fiesta de la expiación, el famoso Yom Kippur. Yom Kippur. Yom en hebreo quiere decir día. Kippur, de la expiación, del arrepentimiento. Dios que perdona, el día del perdón. Yom Kippur. Una fiesta y una de las más importantes, ¿verdad? Dentro del calendario litúrgico del judaísmo, el Yom Kippur. Y normalmente esto nosotros lo tenemos en el tiempo de otoño, lo que indica que el viaje ya se había prolongado más de lo previsto. Y Pucumañandeín, quiere decir que no les agarró absolutamente un tiempo bueno cuando ellos comenzaron a hacer su viaje. Y por lo tanto, las condiciones climáticas, las condiciones de navegación, cada vez iba y ven a la situación. Otoño, pegó el invierno, entonces nosotros sabemos cómo se presentan en estas ocasiones las tormentas, los vientos, el frío. Y por lo tanto, ellos, ante estas condiciones que empeoraban, hacían que la misma navegación se volviera riesgosa. Entonces, queridos amigos, miremos un poco algunos puntos claves ante este contexto histórico. En primer lugar, tenemos que mirar y tenemos que subrayar, ¿verdad? Como una enseñanza, porque ya te copia la Yaeshaina desde este versículo. El tiempo siempre es un recurso valioso. El tiempo siempre es un recurso valioso. Oye, apura, ya lleva, pero atención. El que se apura se ahoga, justamente con Aveña de Icatuya y Purucoa. El que se apura se ahoga, Entonces dicen que, bueno, pero todo esto también no es fácil, ¿verdad? Alguna vez con Ñañe Mondín va a ir PPP, Uvejina, vea, donde tiene remolino, donde ya randera, jamoto, donde la ñe, pues uno, eres PPP de aquí para allá. En lugar de salir, ¿verdad? Y que el agua te tire, no puede darte una gran vuelta de mondipona, te chupa, pero después te vuelve a largar. No es fácil, ¿verdad? Y entonces, dice que uno tiene que saber, dejarse llevar también, porque al final te va a sacar allá, fuera.
Y bueno, queridos amigos, esta es la situación, ¿verdad?, en la que nosotros nos encontramos también, y podemos decir, el tiempo es un recurso muy valioso y tenemos que saber utilizar. Y Pablo por eso dice que ahí al final decía, advierte a la tripulación sobre perder el tiempo. El tiempo es limitado y debemos aprovecharlo sabiamente. En la vida también nosotros no debemos dejar que el tiempo pase sin aprovecharlo bien. Pero tenemos que ver también en las condiciones de riesgo. Por eso, como un elemento de reflexión, podemos entender que el actuar con prudencia es clave para nosotros. Es clave. Y tenemos que actuar de esa manera, aprovechando. Y lo que es clave para nosotros quiere decir que es el punto neurálgico. Neurálgico quiere decir que por ahí está pasando todos los nervios, ¿verdad? Y así también, si nosotros cortamos esa parte neurálgica, entonces nos quedamos paralíticos, nos quedamos insensibles. Lo neurálgico, entonces tenemos que actuar con prudencia, porque eso es clave. Aunque el viaje continúa, las señales de advertencia que se nos van mostrando son claras. Las tormentas, las crisis, son momentos que nos van mostrando también nuestro camino. El Papa Francisco, por ejemplo, decía, nosotros como comunidad, como iglesia, siempre tenemos que dar pasos. Porque, viste, la gente dice, hay que ponerse al día. La iglesia tiene que ponerse al día, es decir, la comunidad, estamos hablando de la iglesia comunidad, no institución simplemente, sino que de la comunidad como tal, hay que ponerse al día ante los desafíos actuales. Pero ante esa situación, no es que uno se tira nomás, ¿se entiende? Se tira nomás y dice, sí, ya puedo más. No. Dice el Papa Francisco, primero, con el pie derecho, uno va pisando hasta que se va formando esa parte firme. Y ahí entonces puede pisar con fuerza. Y después, una vez que pisó con fuerza, ahora va a ir buscando con el otro, de nuevo, dando pasos, pero siempre pasos aplomados. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, NGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él y por sus heridas fuimos sanados. El peso de la cruz es demasiado y Jesús cae. Su cuerpo debilitado no soporta más, pero no se queda en el suelo. Se levanta, sigue adelante, porque sabe que su misión aún no ha terminado. ¿Cuántas veces nos sentimos derrotados, sin fuerzas para continuar? La esperanza nos dice que cada caída es solo un momento en el camino y que Dios siempre nos da la gracia para levantarnos. No importa cuántas veces caigamos, lo que realmente importa es nuestra disposición para seguir adelante con confianza en su amor. Señor,
En nuestras caídas sentimos el peso de nuestras debilidades y pecados, pero hoy queremos mirarte a ti y aprender a levantarnos con valentía. Danos la fuerza para no rendirnos, para confiar en que cada tropiezo es una oportunidad para crecer. Que nunca perdamos la esperanza de que tú caminas con nosotros y nos sostienes en cada prueba. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su madre. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María la madre: Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. El encuentro entre Jesús y María es un momento lleno de dolor, pero también de profundo amor y consuelo. María, al ver el sufrimiento de su hijo, podría verse deshecho de tristeza, pero en su corazón siempre hay esperanza. Ella sabe que Dios tiene un plan, aunque no lo entienda completamente. En nuestra vida, las dificultades pueden parecer incomprensibles, pero la esperanza nos invita a confiar en que aunque no veamos el camino claro, Dios tiene un propósito para nosotros. María nos enseña a caminar en la fe, aun cuando el sufrimiento nos parece abrumador. Madre María, en tu encuentro con Jesús vemos tu valentía y tu confianza en Dios. Ayúdanos a mantener la esperanza incluso cuando las pruebas nos asalten. Que tu amor y tu fe nos fortalezcan y nos guíen para que siempre podamos ver en cada sufrimiento una oportunidad para acercarnos más a Dios. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way.
cuán extremo ha sido su amor por ti y por mí. Te adoramos, Cristo. Nos has dado la salvación. Por tu santa cruz redimiste al mundo. Te alabamos, te exaltamos, glorioso Rey. Jesucristo, mi Señor. En la cruz todo lo dio. Aceptó el dolor, cuán extremo ha sido su amor por ti y por mí. Jesucristo, mi Señor. En la cruz todo lo dio. Aceptó el dolor, cuán extremo ha sido su amor por ti y por mí. Gracias, mi Señor. Tú cargaste en la cruz que debí cargar yo. Tu muerte me dio la vida. Señor. Tú me has dado la libertad, la sanidad. Jesucristo, mi Señor. En la cruz todo lo dio. Aceptó el dolor, cuán extremo ha sido su amor por ti y por mí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con este versículo, el versículo 9 del capítulo 27. Ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya y Pablo les advertía. Bueno,
Lo que Pablo está advirtiendo en este caso, queridos amigos, es sobre esa sabiduría y esa prudencia. Elementos esenciales justamente son estos. En primer lugar, que la prudencia es clave, decíamos. Pasos aplomados. Es bueno detenerse, reflexionar. Vamos pisando, decíamos anteriormente, de una manera bien aplomada. El apuro. Y muchas veces, yo escucho sobre todo, una vez la gente viene y se queja, ¿por qué la iglesia no es así? ¿Por qué la iglesia está así? Sí, todo lo que vos quieras, pero hay que hacer las cosas de una manera aplomada. Pues una vez uno busca simplemente sus propios intereses. Ya hay votar, entonces, peñemos invaitecu, oye, ya te militares ya que hoy, tata dice peñemita ya, firme, tata dice peñe presentada ya. No, queridos amigos, no es aquí cuestión de diseña presentar, sino que nosotros tenemos que ser aplomados. Nosotros no tenemos que tomarnos más decisiones, y justamente decisiones peligrosas, porque según dicen que por decisiones peligrosas, yajado, veo hablan de helicóptero, yajado. No. El arriesgarse demasiado, algunas veces es importante, ¿verdad? El riesgo, pero atención, después el riesgo también te va mostrando el camino por donde estamos caminando. Y entonces, aquí es importante la prudencia. Después también la importancia de escuchar advertencias. Y aquí en este versículo dice que Pablo les advertía. Termina así diciendo, y Pablo les advertía, actúa como una voz de sabiduría. Les anuncia y le dice, atención, le dice a la misma tripulación. Algunas veces pues nosotros creemos demasiado y tenemos confianza en nosotros mismos, ¿verdad? Como diciendo, Shela y Cuapá, se ave la mandá, se ave la chevalea, etc. No, atención. Esto no es tan fácil como uno puede pensarlo, ¿verdad? Entonces, mucha atención en este sentido. A veces es importante escuchar estas advertencias. Es importante, a pesar de que se anda ahí timonero, anda ahí la brajada la embarcación, Sheina, a ver la piloto Sheina. Pero los otros también, 4 ojos, 6 ojos, ven mucho más que 2 y entienden más también. Ñaños en Ducuana. En toda comunidad tenemos que saber escucharnos. Eso también tenemos que utilizarlo en el sentido político, ¿verdad? Porque muchas veces los que están al frente de una nación, de unos ministerios, nos induce hoy a la oposición, por ejemplo, ¿verdad? Y no hace falta ser oposición. Algunas veces uno con mucho criterio está diciendo, va a la Bellapoa, a ver la Icoaina, Ñemondaguazú, y estamos llevando a todos hacia la pobreza y estamos llevando a todos hacia una falta total y absoluta de criterios y valores. ¿Entiendes? Pero si me van dañándose. Ella, güey, más la gente, esa frase era interesante. Nahenduse y bureza y abuela oye requerido. Nahenduse y bureza y abuela oye requerido. A pesar de alguno. Pero sin embargo, nos están diciendo la verdad, o por lo menos nos están mostrando ciertos puntos ya que estamos en rojo. Atención. Gente va a ver lupita y bebé. Entonces, vamos a mirar. Es necesario escuchar advertencia. Un tercer elemento, el momento adecuado también para actuar. Ante las advertencias tenemos que saber actuar. Aquí nosotros sabemos que el viaje de ellos tenía que seguir, no hay ningún problema. Pero el tiempo no es favorable, Atención, el tiempo no es favorable. Tenemos que seguir. Pablo, los presos y toda esta embarcación se está dirigiendo hacia Roma. Y además está llevando a mucha gente que va a ser juzgada, son presos, ¿verdad? Y el momento de actuar puede no ser el correcto siempre. Puede no ser el correcto siempre. Y eso es el discernimiento. Es importante esperar ese tiempo adecuado. Así es que, queridos amigos, estos elementos son indispensables para que nosotros podamos dar pasos también importantes en nuestra vida cristiana. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Si empiezas a leer la Biblia desde el comienzo, llegarás a más o menos la mitad del segundo libro, Éxodo, y encontrarás un montón de leyes antiguas. Harás esto, no harás aquello. Estas leyes están todas escritas en el estilo literario que llamamos discurso en prosa y se encuentran por todos lados en el segundo, tercero, cuarto y quinto libros de la Biblia. Hay más de 600 leyes. Y puesto que leer códigos antiguos de leyes no es algo que tú y tus amigos hacen muy a menudo, es probable que tengas dificultades. Así que hablemos de cómo leer la ley en la Biblia. Lo primero que hay que recordar es que la Biblia no es un manual de comportamiento con una lista completa de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer para complacer a Dios. Cierto, la Biblia es una narrativa épica, pero en su historia, Dios sí le dice a las personas qué hacer. Claro, la historia comienza con el plan de Dios de gobernar el mundo a través de humanos que confiarán en Él y que vivirán conforme a su sabiduría. Aquí encontramos el primer mandamiento divino en la Biblia. No comas del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque el día que lo hagas, morirás. Pero los humanos toman la autoridad, conocen y definen el bien y el mal por ellos mismos, y eso no es bueno. Eso lleva a un mundo de violencia y muerte, y ellos son exiliados del jardín. Ok, entonces esta fue la primera ley en la Biblia. Bueno, es el primer mandato divino que invita a las personas a confiar en Dios y vivir conforme a su sabiduría. Así que, aunque no es parte de las leyes dadas a Israel, sí las anticipa, porque ellas también son invitaciones para confiar en la sabiduría de Dios. Entonces, ¿cuándo llegan las leyes de Israel? Bueno, esta es la historia. Israel está esclavizado en Egipto. Entonces Dios los salva y los invita a una relación de pacto, como un matrimonio. Y las leyes forman los términos de ese pacto. Y entonces, ¿se nos da un catálogo de todas las leyes que Dios le dio a Israel? De hecho, no. No se nos dan todas las leyes, solo ejemplos. Estas han sido estratégicamente colocadas entre las historias sobre cómo Israel se mantiene violando las leyes. Y entonces, se supone que yo vea que Israel no es diferente de los primeros seres humanos en el jardín. Ellos no confían en Dios ni viven conforme a su sabiduría. Sí, y eso lleva a otra ronda de tragedia, violencia y muerte. Y termina en el exilio. Y entonces, aunque las leyes son buenas y muestran la sabiduría de Dios, también exponen la incapacidad de Israel de ser un compañero fiel de Dios. Te sigo. Pero cuando leo las leyes, encuentro muchas cosas extrañas, como no permitir que la ropa sea hecha de 2 tipos de telas diferentes. ¿Cómo eso muestra la sabiduría de Dios? Ok, es importante notar que muchas de estas leyes son símbolos rituales antiguos que separaban a Israel de las otras naciones, es decir, los hacían santos. Entonces, algunas leyes hacían de Israel distinto a las naciones vecinas, mientras que otras leyes los apartaban de cosas que en su cultura simbolizaban muerte, enfermedad y corrupción moral. Bueno, pero ¿qué hay de los rituales para matar animales? Los sacrificios también eran símbolos rituales que conectaban a las personas con Dios. Ya que tú, un mortal, no puedes ascender a la presencia de Dios en el templo celestial, un animal sin culpa, ofrecido a Dios, podía ir en tu lugar, cubriendo tus faltas, para que puedas saber que eres aceptado por Dios. Ya veo. Pero no todas las leyes son rituales antiguos. Algunas son solo acerca de ser buena persona y tratar bien a los demás. Sí, pero estas leyes no tratan solo de ser bueno. Tratan sobre la justicia, que es muy importante para Dios. En la primera página de la Biblia aprendemos que todo ser humano es hecho a imagen de Dios y merecedor de dignidad. Y estas leyes aplican ese ideal en los días de Israel. De hecho, estas leyes son el fundamento de muchos conceptos de justicia y equidad que damos por sentado. Pero algunas de las leyes no parecen justas, como las leyes que permiten la esclavitud. Bueno, si miras estas leyes en su contexto cultural antiguo, verás que Dios está trabajando con Israel como los encontró, impulsándolos hacia la justicia. Entonces, la esclavitud no es abolida, pero sí es socavada. Por ejemplo, se suponía que Israel recreara la liberación del Éxodo al liberar a los esclavos y perdonar todas las deudas cada 7 años. Esto fue revolucionario en el mundo antiguo. Bien, ¿qué hay de todas las leyes acerca del descanso del Sabbat cada 7º día y de todas las fiestas de 7 días? Quiero decir, ¿por qué todos esos 7?
Bueno, todas estas leyes acerca del tiempo sagrado se conectan con la narrativa de la primera creación en Génesis. Dios trae orden a partir del caos en 6 días y cada uno tiene un claro principio y final. Pero cuando llegas al 7º día, no tiene final. Eso es porque está señalando hacia el ideal de que los humanos colaboren con Dios en su gobierno y su descanso. Todas estas fiestas de 7 días son rituales que simbolizan el verdadero propósito y el futuro de la humanidad. Está bien. Entonces, todas estas leyes dadas a Israel encajan en esas categorías básicas. Sí, y cada categoría expresa un ideal central de la sabiduría de Dios. Las leyes muestran cómo estos ideales deben ser aplicados en la cultura del antiguo Israel. Pero, como la historia deja claro, Israel falló en cumplir la ley una y otra vez. ¿Cómo logrará Dios que los humanos confíen en su sabiduría? Bueno, Moisés y los profetas después de él confiaron que un día Dios transformaría el corazón humano para que las personas puedan ser compañeros fieles del pacto, confiando en su sabiduría. Esto nos lleva a la historia de Jesús. Sí, Jesús dijo que vino a cumplir la ley. Cierto, Él fue el compañero fiel del pacto que Israel y toda la humanidad fueron creados para hacer, pero que fallaron en alcanzarlo. Jesús vivió conforme a los ideales divinos en los que se basaba la ley, y Él enseñó que todas las leyes se cumplen cuando amas a Dios y cuando amas a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús prometió que el Espíritu de Dios vendría y transformaría a sus seguidores para que ellos también pudieran vivir de esta manera. Así que, cuando los seguidores de Jesús leemos estas leyes hoy, necesitamos recordar que fueron dadas a Israel en su contexto cultural antiguo. No podrías seguir muchas de ellas, incluso si lo intentaras. Pero lo que puedes hacer es ver la sabiduría de Dios en las leyes. Sí, y confiar en que el Espíritu de Dios puede guiarte a aplicar esa sabiduría conforme aprendes a amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Hoy me llamas, Señor, a mirar hacia ti, a cargar con mi cruz y aprender a vivir en el polvo del alma. Encuentro tu voz, me susurra con amor, ven, regresa a Dios. Es tiempo de gracia, de arrepentimiento, de dejar el orgullo y seguir tu ejemplo. Camino al Calvario, contigo Jesús, quiero morir al pecado y vivir en tu luz. Que el ayuno me enseñe, que la oración me guíe, que en tu cruz encuentre la razón de existir. Me arrodillo y confieso mi fragilidad. Sé que solo en tu gracia encuentro verdad. En la prueba, en la lucha, en mi soledad, tú me abrazas y me llenas de paz. Es tiempo de gracia, de arrepentimiento, de dejar el orgullo y seguir tu ejemplo. Camino al Calvario, contigo Jesús, quiero morir al pecado y vivir en tu luz. El ayuno me enseñe, que la oración me guíe, que en tu cruz encuentre
los brazos del Redentor. Camino al Calvario, contigo Jesús. Quiero morir al pecado y vivir en tu luz. Que el ayuno me enseñe, que la oración me guíe. En tu cruz encuentre la razón de existir. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, estamos con Ñande Yara Ñe'e en Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, el versículo 9. Ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya y Pablo les advertía. Muy bien, queridos amigos, el uso sabio del tiempo es muy importante. Nosotros decimos, sobre todo en nuestro tiempo también, cómo tenemos que aplicar a nuestra vida. Recuerden que en nuestra vida el tiempo es un recurso limitado. Nosotros no somos eternos. Nuestra vida va pasando, los años van pasando. Y en este pasar de la vida, el pasar de los días, el tiempo no se detiene. Y por lo tanto nuestra vida llega en un momento en el cual también tiene su caducidad. Usted dice, ñamanota, alleva, ñamanota. Y este tiempo que Dios nos da, un tiempo de prudencia, un tiempo de pensar sobre el sentido de nuestra vida, es un recurso limitado. La misma vida es un regalo y es un recurso limitado que nosotros tenemos y es el don más precioso que hemos recibido nosotros. Por lo tanto, no podemos permitirnos despreciarlo. No podemos permitirnos también desperdiciar en cosas que no nos llevan hacia nuestro objetivo. Porque aquí decíamos en este versículo que ya había pasado mucho tiempo. ¿A qué vean? Mucho tiempo y todavía estamos navegando. Y cada vez, en lugar de llegar más a destino, la navegación, dice, se vuelve más peligrosa. Cada vez nos está metiendo en mares borrascosos, cada vez más difíciles, cada vez más peligrosos. Pero la yandereco, ese yo que era. Tanto maya y que iba ahí, entonces apéndica tuve y la ñacé. Fíjense todos estos que se meten en la cuestión de la caña, por ejemplo. ¿Y quién de ñe? Pues una vez tenía vasos míos, pedí 2, 3, 4 y botellas, pues ya ni que tuve manecer. Ya le estaba más preso ahí. El que entra en la droga. Por ejemplo, en ciertos países europeos del norte. Entonces ellos ya dieron luego la libertad de la droga, de oír la hermano sea, pero a ni ellos a ver esto, imagínate. Dejó a moña y me dan de la lugar, dejó a beber y remano bebé, dejó emano bebé, sea. Es una cosa muy dura, ¿verdad? Pero te hace entender lo que acabamos de decir. Tiene que haber un uso sabio del tiempo. Nosotros tenemos este tiempo, queridos amigos. Cuando la ñane tiempo, ñandego con ángala y coñe. Y este tiempo en el cual vivimos, o hacemos o no hacemos. Dos cosas nomás aquí nosotros tenemos que entender. Anila Yecola, ya la parejeta hoy, que en su vida, ¿verdad?
como no llegan a entender, a entrar, no saben por dónde encaramarse. Y entonces van de aquí para allá. Ojo brujo, ojo pruebera, ojo olea y carta, ojo cuanto médica y oña perme, ojo protestante, secta, cuanto ojo, ¿por qué? Porque vos mismo no estás seguro de vos mismo. Entonces estás perdiendo tu tiempo. Porque la religión no es una cuestión mágica. Religarse es ligarte a tu esencia. De San Pablo, uso del tiempo que tiene que estar de una manera sabia. Tenés que ser un sabio. Dice, puede calcular mañana en Duma, Eva Peña de Yara, en cosas tan sencillas. Ella poponana vende, ella pone a aprender ecobe, así es sencillo. Pero el asunto es que nosotros queremos y vamos, y la tentación es grande, y caemos en esas tentaciones. Y ahí después, como estábamos diciendo, es más difícil salir, decíamos. No podemos nosotros permitirnos desperdiciar nuestro tiempo en cosas que no nos acercan a nuestro objetivo. Hay señales de advertencia, ¿verdad? En nuestras situaciones de vida. Es fácil seguir adelante, ¿verdad? Sin reflexionar. Pues ya estamos en el poder, en la plata y en el placer. Y hay muchas situaciones, ¿verdad? Que nos hace, entre comillas, nos hace vivir fácilmente, pero sin reflexionar. Hoy este capítulo nos hace recordar, o este versículo 9 nos recuerda que debemos detenernos. Decíamos en el 8, el detenerse en buenos puertos. Puede calcular mañana es ella. ¿Para qué? Para no tomar después decisiones inoportunas, sino que tenemos que tomar decisiones oportunas e importantes en nuestra vida. Bueno, queridos amigos, y pone teigo versículo 4 tenía lleva ñamindu uve ya sabe oñón 10 ya ya precisamente cuando tuta ya güero guata coñanderecobe allá güero guata esto que es esencial de una vida de comunidad. Recordemos que no estamos solos, estamos navegando juntos y por lo tanto ñaños en duana. No, ya ve la mandada, ya ve la piloto, ya ya pota la ya posea. No, tenemos que escucharnos porque en la barca estamos todos. Si naufragamos por tu culpa, naufragamos todos. Ande la culpable. De la orajaina memoria juico a ver de la erajaina a ver yande a hoy la gente no ya realiza porque ya navegaba ahí. Somos cabeza dura, testarudos y no queremos dejarnos tocar por Dios. Viaje la conversión. Bueno, queridos amigos, les dejo la bendición del Señor y pidamos esta gracia. Leamos y releamos y procuramos entender lo que Dios nos dice en cada capítulo y en cada versículo. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.